Hola, soy Dano Martínez, ingeniero de audio. Hoy estamos en las instalaciones del Red Room Studios en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Hoy vamos a estar utilizando el sistema LV1 de Waves para explicar un poco el flujo de trabajo al que puedes llegar utilizando esta herramienta en estudio de grabación. Le pedimos el favor a una banda de la ciudad de Mérida, Yucatán, una banda que se llama Everest, que nos acompañaran a hacer una sesión donde pudiéramos demostrar de manera muy corta y de manera muy específica uno de los tantos usos que le puede dar uno al sistema de Waves, cuyo diseño fue específicamente hecho para una aplicación mucho más de shows en vivo, pero encontré una forma de utilizarla en estudio de grabación que me ha facilitado muchas cosas en términos del flujo de trabajo específicamente. Encontré una manera de combinar ambos mundos, un poco lo que sucede en la situación cuando te encuentras en un escenario en vivo con una banda, la situación de hacer mezcla de monitores personales para cada músico, poder entregar un audio de calidad al músico para que él pueda entregar un performance lo más de acuerdo a lo que el tema va a requerir. De repente hay muchos momentos en donde te toca meterte al estudio a grabar sobre una pista de click. No sabes muy bien cómo va a ser la dinámica de la canción. A lo mejor hay un demo, a lo mejor hay una guitarra de demo, a lo mejor hay un track muy básico armado para que el baterista pueda llegar y grabar sus tomas de batería. Después empiezan a hacer overdubs de lo que es el bajo y las guitarras, los sintes. Esta es una manera muy moderna de trabajar. Es la manera en la que los últimos 10, 15 años se ha como perfeccionado el flujo de trabajo de las producciones discográficas de esta forma. Sin embargo, un poco como por la nostalgia y por fines de experimentación, en algún momento me crucé con esta herramienta y se me hizo una solución para devolverle al aspecto del performance nada más, para devolverle un poco lo orgánico a la banda. Me ha tocado utilizarlo en situaciones en donde puedo tener a la banda completa en el estudio de grabación y a la hora de hacer el setup, hacer la microfonía, la afinación de los instrumentos. En ese mismo momento yo también ya estoy trabajando en lo que es como la mezcla de monitoreo para cada uno de los elementos para poder tener a todos los músicos en sesión. El concepto de tener a los músicos en sesión es poder grabarlos simultáneamente. Hoy en día hay muchos home studios y muchos project studios que están diseñados técnicamente hablando para poder grabar a veces 12, 14, 16 canales, en algunos casos a veces hasta 20 canales, pero todos los que hacemos estudio de grabación sabemos que a veces en microfonear una batería nada más te puedes consumir un input list de hasta 16 canales. 3 micros del bombo, 4 micros para la tarola, los toms, rooms, mono rooms, far rooms, close rooms. Entonces, en ese orden en el que se trabaja hoy en día en los estudios modernos, pues te consumes, digamos, el 90% de los recursos que tienes en el estudio. Aquí en el estudio tenemos capacidad para capturar hasta 40 canales simultáneos. Entonces esto ha sido una revelación para mí un poco en términos de lo que he obtenido gracias a poder trabajar con la consola LV1 como mi matriz, por así decirlo. Otra de las ventajas es que después de haber hecho la captura del audio, esta misma consola la estoy implementando con la filosofía del mundo análogo o el mundo híbrido, digital análogo, en donde hoy en día hay muchos estudios que salen de su DAW vía convertidores digital análogos, usando cualquiera de las interfaces que existan en el mercado, y llegan a los preamplificadores de una consola análoga para ahí mezclar. Entonces esto te brinda una oportunidad de poder distribuir una sesión muy grande de 48, 64 o más canales y poderla rutear o poder hacer stems de audio basado en la cantidad de inputs análogos que tenga tu consola. Esta consola, la LV1, tiene capacidad de manejar hasta 64 señales de audio en input, lo que significa que vía digital yo puedo rutear 64 canales de audio directamente desde otra consola, entrando desde la red de SoundGrid a la LV1. Pero al final de cuentas terminas con un flujo de trabajo en donde no requieres de una computadora con muchos recursos, porque en este caso, en mi caso, estoy utilizando una MacBook Pro del año 2011, la cual me está sirviendo única y exclusivamente como
playback y recorder. Es la única función que está cumpliendo en este momento esta computadora. Todo el proceso se está haciendo en la LV1 gracias al DSP que tengo aquí abajo. Y la computadora en realidad está haciendo muy poco procesamiento. Técnicamente yo creo que está muy enfocado en los gráficos de la consola. Sí está consumiendo RAM, evidentemente, y sí está consumiendo proceso, pero todo el proceso de audio lo está haciendo única y exclusivamente el DSP de Waves. Entonces, al ahorrar recursos en tu máquina y al poder distribuir los recursos que tienes en una o dos computadoras, tus mezclas empiezan a ser un poco más ligeras en términos del consumo de DSP que le estás exigiendo o demandando a la computadora en la que estás trabajando. Siempre y cuando los dispositivos que uses tengan instalados el driver de SoundGrid y tengan un puerto Ethernet vía un cable Cat5 o un cable Cat6, te comunicas a la red y entonces de manera digital tú puedes hacer los ruteos internos que quieras, distribuir señales de entrada, señales de salida. Tienes una infinidad de opciones de cómo rutear toda tu señal.